Bueno, vamos a continuar con estos temas que estamos desarrollando y hoy vamos a ver potencial eléctrico. Antes de entrar a ver este tema, hay que puntualizar algunas cosas que nos van a ser útiles para poder entenderlo. El potencial eléctrico está relacionado con la energía que pone en juego el campo eléctrico cuando interactúa con una carga y puede realizar trabajo. Esto viene de la física 1, del teorema de la aplicación, del teorema del trabajo y la energía. Por lo tanto, no es una cosa, digamos, que pueda resultar extraña. Desde el mismo momento que el campo eléctrico, al interactuar con una carga, por ejemplo, aplica sobre esta una fuerza como consecuencia de esta interacción, si puede desplazarla y si se dan las condiciones adecuadas, el campo eléctrico realiza trabajo sobre la carga. Esto puede ser interpretado como que el campo eléctrico gasta o pone en juego una energía para desplazar la carga desde un punto A hasta un punto B a lo largo de una trayectoria cualquiera. O sea que en principio ahí tendríamos la base física para poder entender el concepto de trabajo eléctrico y su enganche o su relación con la energía potencial eléctrica como está explicado acá en el título. Entonces entremos a recordar algunas definiciones que nos van a ser de suma utilidad. La definición de trabajo es esta que está acá, que acabamos de dar, o sea, que acabamos de comentar. El trabajo realizado por una fuerza aplicada sobre un cuerpo para desplazarla desde un punto inicial A hasta un punto final B, va a ser dado por la integral curvilínea, es decir, va a depender de la trayectoria que une el punto A y el punto B, de este producto escalar. A esta integral se le llama circulación. Bien, el producto escalar de la fuerza aplicada sobre esta partícula por el diferencial de longitud. Y como producto escalar está involucrado el coseno del ángulo phi que están formando el vector fuerza con el vector diferencial de él, que es el desplazamiento infinitesimal. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta es qué sucede en el caso particular de que la fuerza tenga características conservativas. Si la fuerza es conservativa, asociado con ese trabajo que ella puede realizar, hay desde el punto de vista matemático, una función llamada función potencial, que en física tiene la interpretación de una energía potencial. Esto es debido a esta característica conservativa que tiene esta fuerza. Y digamos, la particularidad de esta fuerza conservativa es que justamente este trabajo no va a depender de la trayectoria que se siga para unir el punto inicial y el punto final, solamente va a depender, como deja entrever esta expresión de acá, del estado inicial y del estado final de esa partícula. Desde el punto de vista de la física, el estado inicial es la energía potencial en el punto inicial y la energía potencial en el punto final. Como esta variación de energía siempre es estado final menos estado inicial, por una cuestión de definición, entonces se concluye de que el trabajo realizado por el campo eléctrico, o por el campo en general, sobre esta partícula, para llevarla del punto A al punto B, es igual a menos la variación de energía potencial. Es decir, el trabajo realizado por el campo sobre la partícula le implica a la partícula una disminución de energía potencial. El caso más común que ya se ha estudiado en física 1 es el de la variación de energía potencial gravitacional que sufre un cuerpo cuando interactúa gravitacionalmente con, por ejemplo, la Tierra. Entonces, acá tenemos un cuerpo, un objeto de masa m, que al interactuar con la Tierra recibe, como consecuencia de esa interacción, la acción de una fuerza que es justamente la fuerza peso de este objeto. Si inicialmente está en el punto A y es librado
a su suerte, debido a la acción de esta fuerza peso sobre el cuerpo, este cuerpo pasa del punto inicial a un punto final B. Posiciones medidas respecto de un sistema de referencia arbitrariamente adoptado. Entonces, respecto de ese sistema de referencia, hay una variación, más específicamente una disminución de la posición, en este caso de la altura. Por lo tanto, al pasar de la posición inicial a la posición final B, este objeto experimenta una variación negativa, es decir, una disminución de su energía potencial gravitacional, que está dado por la expresión m por g por h. Esto es consecuencia del trabajo realizado sobre este objeto por la fuerza gravitacional W, es decir, fuerza peso. La analogía que podemos establecer con el campo eléctrico es casi inmediata. Acá tenemos un campo eléctrico uniforme generado por una distribución, una doble distribución de cargas positivas y negativas sobre dos placas planas y paralelas, que ya hemos estudiado con anterioridad. Y en el espacio intermedio, es decir, en el seno de este campo, abandonamos una carga positiva unitaria de prueba. Debido a la dirección y el sentido del campo eléctrico y el signo de esta carga va a experimentar en su interacción con el campo eléctrico una fuerza de origen eléctrico, cuya expresión está dada por el producto del valor de la carga por la intensidad del campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, como consecuencia de esta fuerza, la carga se mueve, por ejemplo, desde el punto A, que podemos arbitrariamente considerar sobre la superficie de la placa positiva, y va a viajar hasta un punto final B, que queda, por ejemplo, en la placa negativa. Dentro de este sistema de referencia, en la posición inicial estará a una distancia D del origen de coordenadas, y en el punto B estará a una distancia C. La fuerza hace un determinado trabajo. El trabajo para llevar a la carga eléctrica positiva Q sub 0 de A a B es la fuerza por la distancia. Acá hay que ver que hay una integral curvilínea del punto A al punto B. Si el campo eléctrico es constante, que lo es, la fuerza va a ser constante, sale fuera de la integral desde A hasta B del diferencial de L, acá me queda directamente, me está dando la distancia D. El producto escalar acá es directamente el módulo de F por el módulo de D, por el módulo del diferencial de L, puesto que el ángulo que forman el vector F y el vector diferencial de L son es cero. ¿Sí? En realidad no cero, es 180. Si va a ser negativo, menos la variación de energía potencial. Esto está expresado acá. Bien, entonces la expresión del trabajo realizado por el campo eléctrico es esta de acá. Muy bien, perfecto. Entonces acá tenemos la situación más claramente planteada. Campo eléctrico, posición inicial de la partícula, posición final de esta partícula con carga eléctrica Q sub 0. Y entonces, menos el trabajo, está bien, el trabajo para llevar la carga de A a B va a ser menos una variación de energía potencial, puesto que el campo electrostático es conservativo. Esto tenemos que probarlo, ya lo vamos a hacer en su momento. Entonces la variación de energía potencial es igual al producto de la carga por el módulo del campo eléctrico por la distancia recorrida por esa carga, es decir, posición final menos posición inicial. Acá tenemos la expresión general. Muy bien, perfecto. La unidad de medida de esto es el joule, como corresponde. Si la carga Q sub 0 fuese negativa en lugar de ser positiva, digamos, cambian los signos. La fuerza eléctrica está aplicada en sentido contrario, entonces la carga eléctrica espontáneamente, como consecuencia del trabajo realizado por el campo eléctrico al actuar sobre ella, al interactuar con ella, es llevar la carga desde A hacia la placa positiva. Entonces, para llevar la partícula desde A hasta B hay que hacer un trabajo negativo, esto es, un trabajo en contra de las fuerzas del campo eléctrico.
y eso va a ser igual a la variación de energía potencial eléctrica, es decir, aumentando la energía potencial eléctrica de esta carga. Muy bien, veamos una situación, otra situación. Tenemos una carga Q que genera un campo eléctrico. En las inmediaciones de esa carga Q colocamos nuestra famosa carga positiva unitaria de prueba. Como consecuencia de la interacción entre estas dos, la carga Q sub 0 recibe una fuerza F, que acá no está dibujada, pero tiene la misma dirección y sentido que el campo eléctrico, y lleva a esta carga desde el punto A hasta el punto B, desde la posición inicial RA hasta la posición inicial RB dentro de este sistema de referencia adoptado. La fuerza es de origen radial, es obvio, tiene la expresión o viene dada por la ley de Coulomb, su valor positivo indica que esta fuerza es de características repulsivas, es decir, la carga Q sub 0 va a tender a alejarse de la carga Q, y entonces el trabajo realizado por el campo eléctrico para llevar a esta carga positiva de prueba desde A hasta B es esto de acá. Reemplazamos la expresión, sale fuera de la integral todo lo que sea constante, queda diferencial de R sobre R cuadrado, la integral es 1 sobre R entre RA y RB, acá queda la expresión final. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Si la fuerza eléctrica y el diferencial de R no fueran colineales, entonces este ángulo es distinto de 0 o de 180 según el caso, en este caso va a ser 0. El coseno es distinto de 1, entonces hay que, digamos, tenerlo en cuenta en esta expresión. Hay que tenerlo en cuenta en esta expresión. Muy bien, supongamos ese caso. Supongamos que la fuerza de origen eléctrico es distinta, es decir, forma un cierto ángulo phi distinto de 0 del vector diferencial de L. Y acá la carga está tratando de ir desde el punto A hasta el punto B. Entonces queda esta expresión de acá, hay que resolver esta ecuación de acá. Ahora, coseno de phi por el diferencial de L es igual al diferencial de R. ¿Sí? Acá se ve claro. La variación, es decir, la proyección del diferencial de L al multiplicarla por coseno de phi, me da justamente, valga la redundancia, la proyección de ese vector contra la dirección radial. Acá se puede ver claramente. ¿Sí? Entonces, el resolver esta integral me deja exactamente la misma expresión que antes. Porque esto que está acá toma en cuenta siempre la proyección sobre la dirección radial. Vale decir que esta expresión y esta expresión son totalmente equivalentes. Vale decir que para llevar la carga del punto A al punto B, no importa la trayectoria seguida, no importa el camino recorrido, solamente importa, o este trabajo va a depender de la posición inicial y de la posición final de esa partícula. Muy bien, entonces se puede encontrar una expresión que viene de resolver esta integral para lo que sería la energía potencial eléctrica. La energía potencial que tiene una partícula por estar en alguna posición respecto de un sistema de referencia arbitrariamente elegido dentro de un campo eléctrico y que puede obviamente interactuar con él. Acá tenemos la expresión. Depende de la inversa de la distancia radial. Si uno grafica esta ecuación, obviamente se va a encontrar con una hipérbole equilátera y otra vez encontramos los valores estos particulares. Para R tendiendo a infinito, la energía potencial tiende a 0, esta curva se hace asintótica al eje radial, y cuando R vale 0, la energía potencial es infinita, estamos en esta zona de acá. Bueno, muy bien. Entonces, debido a lo que acabamos de decir, tenemos una variación de energía potencial
debido justamente a esa característica conservativa que tiene el campo eléctrico. Es decir, acabamos de probar de que el campo eléctrico tiene características conservativas. Muy bien, acá tenemos un ejemplo muy sencillo, ¿sí? De un desplazamiento de una carga, en este caso de un positrón, es decir, tiene el valor de la carga eléctrica, pero es positivo. La masa es la de un electrón. De hecho, el positrón es la antipartícula del electrón. Y presenta estas características. Bueno, el problema es muy sencillo de resolver. Hay que aplicar, digamos, fórmulas que ya se conocen de la física 1 y los cálculos y los números son muy sencillos. Acá lo tienen todo resuelto. ¿Qué pasa si tenemos varias cargas involucradas, es decir, un sistema de cargas discretas, y queremos calcular la energía potencial eléctrica en un punto cualquiera? Bueno, la energía potencial cumple con el principio de superposición. Entonces, la energía potencial resultante en el punto A, que va a recibir o que va a tener una carga, por ejemplo, la carga positiva unitaria de prueba, colocada en ese lugar del espacio, va a ser la suma de las energías potenciales de los campos eléctricos de cada una de las cargas discretas, de esa distribución de cargas que coloca o que pone en el punto A. Entonces, acá tenemos la fórmula. Directamente es la sumatoria extendida a todas las cargas que están generando campos eléctricos y que están colocando en ese punto del espacio un cierto valor de energía potencial. Muy bien. Digamos, los ejemplos más interesantes que nos vamos a resolver nosotros son distribuciones de carga, donde vamos a llegar a a resolver ese tipo de problemas. Hablemos un poco de la interpretación que tiene la energía, es decir, conceptualmente, la energía potencial eléctrica, ¿qué interpretación tiene? Bueno, de alguna manera lo hemos dicho ya. La diferencia de potencial eléctrica, que es esta de acá, es igual al trabajo realizado por el campo eléctrico. Hay que ser muy cuidadoso con los signos. Recuerden que el trabajo realizado por el campo eléctrico es menos la variación de energía potencial. Introduciendo el signo en el paréntesis, me queda esta expresión de acá. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto es, el trabajo realizado por el campo eléctrico para mover a la partícula, por ejemplo, con la imagen anterior, la partícula positiva unitaria de prueba, desde el punto A hasta el punto B, dentro de un campo eléctrico, es este valor de acá. Conceptualmente se puede interpretar como que la interacción entre la partícula cargada y el campo eléctrico en cuestión está medida o cuantificada a través de este trabajo. El campo eléctrico hace trabajo sobre la partícula. ¿Qué le produce ese trabajo realizado por el campo eléctrico? Una variación a la partícula de su energía potencial eléctrica. En general, si esto es positivo, esto es positivo. Por lo tanto, implica de que el trabajo realizado por el campo eléctrico para mover la partícula de un punto inicial a un punto final siempre implica para la partícula una disminución de energía potencial eléctrica. Disminución de energía potencial eléctrica. Muy bien, perfecto. Acá tenemos un ejemplo sencillo de un sistema de cargas puntuales. Estamos aplicando la formulita anteriormente vista, es decir, acá están dando los valores de dos cargas eléctricas colocadas en distintas posiciones dentro de un sistema de referencia arbitrario, y nos está pidiendo que calculemos el trabajo realizado por la fuerza externa para llevar una tercera carga, Q sub 3, desde la posición, o sea, para traer la carga desde el infinito a esta posición de acá. Bueno, hay que aplicar estas fórmulas que son relativamente sencillas.
no creo que sea difícil para ustedes seguir el problema. Vamos ahora a definir una magnitud física mucho más adecuada para sus aplicaciones posteriores, sobre todo y fundamentalmente para nuestro objetivo final dentro de este conjunto de temas, que es estudiar circuitos eléctricos. Y es la magnitud eléctrica, una de las magnitudes eléctricas por excelencia, que presta muchísima utilidad. Lo mismo que sucedía con el campo eléctrico, si nosotros arrancamos, si ustedes se acuerdan, estudiando la interacción eléctrica y describiéndola a través de la fuerza eléctrica. En realidad esto no era la única forma de hacerlo. Una forma mucho más adecuada, mucho más cómoda y más sencilla de trabajar era el concepto de campo eléctrico. Entonces definíamos la fuerza por unidad de carga. Suponíamos la interacción de una carga Q, que era la carga que generaba el campo eléctrico. En las inmediaciones colocábamos una carga positiva de prueba. Debido a la interacción entre estas dos, apareció una fuerza sobre la carga positiva de prueba. Calculábamos el valor de esa fuerza. El valor de esa fuerza dividido Q sub 0 me da una nueva magnitud, daba origen a una nueva magnitud, llamado campo eléctrico, intensidad de campo eléctrico. Y este campo eléctrico tenía la particularidad que dependía pura y exclusivamente de la carga que estaba generando o que nosotros estábamos considerando que generaba los efectos eléctricos. Muy bien, acá pasa exactamente lo mismo, siguiendo con la misma idea. La energía potencial eléctrica involucra la interacción, es decir, involucra desde el punto de vista descriptivo la interacción entre el campo eléctrico y la carga. Esa carga positiva de prueba que hemos colocado en las inmediaciones, en el espacio circundante de lo que nosotros consideramos la carga generadora. Si yo divido esa energía potencial eléctrica por el valor de Q sub 0, que es lo que hemos hecho aquí, aparece lo que se llama el potencial eléctrico. Potencial eléctrico. No energía potencial, sino potencial eléctrico. Que no es otra cosa que la energía potencial por unidad de carga, o si se quiere, el trabajo realizado por el campo eléctrico por unidad de carga. La unidad de medida del potencial eléctrico es el voltio, es decir, Joule sobre Coulomb, y, digamos, está vinculado, está relacionado con el trabajo eléctrico realizado por el campo sobre la carga positiva de prueba debido a esta expresión. Si yo en la expresión anterior del trabajo y la energía potencial la divido por Q sub 0, me queda expresado que el trabajo por unidad de carga va a ser igual a la variación de energía, a la variación de potencial, no de energía potencial, sino energía potencial por unidad de carga, que es el potencial eléctrico definido. Conceptualmente es exactamente lo mismo. Un trabajo realizado para llevar la carga de A hasta B, pero ahora expresado por unidad de carga, es igual a la variación negativa de potencial. Muy bien, perfecto. El potencial es una unidad de medida muy utilizada, ya lo vamos a ver en las clases posteriores, sobre todo cuando definamos leyes y estudiemos los circuitos eléctricos. El cálculo del potencial se hace de la misma manera que con la energía potencial, solo que con una ecuación un poquitito más sencilla, porque no aparece la carga de prueba. Cumple con el principio de superposición como la energía potencial eléctrica, por lo tanto, si yo tengo una distribución discreta de cargas, el potencial va a ser la suma de los potenciales individuales. Y en el caso de tener una distribución continua de carga, que es el caso más interesante para nosotros, en lugar de esta sumatoria vamos a tener que realizar una integral. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a decir que el potencial o la diferencia de potencial eléctrico tiene que ver con el trabajo por unidad de carga y directamente aparece esta expresión. Si el campo eléctrico es conservativo, como ya habíamos probado,
Entonces esta integral no depende de la trayectoria. Recordar que esta integral es una integral de línea, es una integral curvilínea. Entonces, eso quiere decir que la variación de energía potencial es independiente de la trayectoria. De lo único que importa es de la posición inicial y de la posición final de esa carga que se mueve como consecuencia de la acción de este campo eléctrico. Muy bien, perfecto. Bien. Acá aparece una reformulación, digamos, de las expresiones anteriormente vistas. Otra vez el potencial se mide en voltios. Vale decir que acá vamos o podemos obtener una magnitud alternativa para expresar al campo eléctrico. Estos son voltios, esta es el campo eléctrico y estos son metros. Entonces, voltio sobre metro me da la unidad de campo eléctrico. Acá lo tenemos. La intensidad de campo eléctrico queda dada en voltios sobre metro, ¿sí? Que es equivalente a Newton sobre Coulomb. Hay una magnitud especial, muy utilizada, sobre todo en la parte de la física que estudia el comportamiento de las partículas fundamentales, elementales, que es el electrón-volt. El voltio, por definición, es una magnitud muy grande cuando uno aplica o estudia este tipo de comportamientos, de partículas cargadas, partículas elementales. Entonces se define el electrón-volt, que sale de esta definición. ¿Qué es lo que es el electrón-volt? Directamente, fíjense ustedes, la diferencia de potencial eléctrico entre el punto A y el punto B queda dado por esta expresión, es decir, el valor de la carga por el potencial entre A y B. Si yo fijo arbitrariamente a este potencial como un voltio, entonces lo que sale es lo que me queda acá, asumiendo que la carga es la de un electrón, que la diferencia de potencial eléctrico toma este valor, 1,602 por 10 a la menos 19. Y eso da la unidad de medida de una magnitud equivalente de energía potencial eléctrica denominada electrón-volt, que es, como podemos interpretar acá, por lo que acabamos de explicar, la energía potencial eléctrica que gana un electrón al desplazarse entre un punto inicial A y un punto final B, cuando entre esos dos puntos hay un potencial eléctrico de 1 volt. Esta unidad de medida muy pequeña relacionada con el joule, que sería la unidad de medida original, digamos, natural, para el potencial eléctrico, para la energía potencial eléctrica, mejor dicho, pero, repito, es más adecuada para medir energías relacionadas con partículas fundamentales, partículas cargadas que se mueven. Muy bien, perfecto. Bueno, acá tenemos un ejemplo muy sencillo de aplicación, que se los dejo para que lo lean. Otro ejemplo sencillito, que relaciona cargas puntuales, también muy fácil porque aplicamos esta fórmula. Y terminamos acá o vamos a cortar aquí para seguir en el próximo video con, digamos, el cálculo del potencial eléctrico para distintas distribuciones de cargas continuas.